La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes consiste en la utilización del cuerpo de un niño, una niña o un adolescente o de su representación con fines de dominio, de gratificación erótica y de lucro, a cambio de una remuneración o una retribución o de la promesa de una retribución que recibe el niño o la niña u otra persona en su nombre o en su representación. En la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, los niños que son víctimas son tratados como objetos sexuales y como mercancías. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes implica un aprovechamiento por parte de un adulto en función de la edad, en función del género y en función de la capacidad económica. Es decir, que allí hay un desnivel, hay un desequilibrio de poder entre el explotador y la víctima. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en la definición de explotación sexual? Por un lado, que se trata de un abuso sexual, es decir, una serie de actos sexuales abusivos o de accesos carnales violentos sobre el niño o la niña víctima, más la retribución o remuneración. Y en eso se diferencia fundamentalmente la explotación del abuso sexual propiamente dicho. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que existe el abuso sexual que puede ser sobre el niño real o puede ser a partir de la utilización de imágenes o de representaciones. Igualmente, hay que tener en cuenta que si bien se da la retribución en muchas ocasiones, también el hecho de que se prometa dar una retribución o remuneración constituye parte de la conducta que es considerada delictiva. Entonces, en la explotación sexual comercial hay unos responsables. A los responsables se les llama explotadores sexuales, que están clasificados en dos grandes grupos. El explotador que abusa, que es el que constituye la demanda, este es de quien depende principalmente la explotación sexual, es quien genera la explotación sexual, pero por el otro lado están los explotadores sexuales que son intermediarios o que son proxenetas o que son tratantes, que son las personas que finalmente obtienen el lucro o la bonificación, digamos, por hacer el proceso de intermediación, por facilitar o por proveer a los niños y niñas víctimas para que los explotadores abusadores tengan el acceso sexual a ellos. En este sentido, es importante establecer desde el comienzo que la conducta de los niños y las niñas no es lo que define la explotación sexual. Aquí no estamos hablando de lo que los niños o las niñas víctimas hacen o dejan de hacer. Estamos hablando de una serie de conductas de los explotadores, que generalmente son adultos, hombres o mujeres. Conductas como cuáles: buscar, pedir, solicitar o demandar el acceso sexual con niños y niñas, el ofrecer dinero o retribución, el prometer beneficios. Igual en muchos casos este explotador, abusador sexual, simula tener un sentimiento de afecto hacia el niño o la niña para poderlo manipular y poderlo utilizar sexualmente. Las conductas de los intermediarios o proxenetas incluyen cosas como ofrecer y promover contactos con niños y niñas, igualmente facilitar el contacto de los niños o las niñas con los explotadores, contactar a los niños y llevarlos hacia donde se encuentran los explotadores, inducir a los niños para que tengan relaciones sexuales con adultos, en algunos casos también ofrecerles o proveerles documentos falsos a los niños para evitar que sean detectados o que pueda haber algún control de las autoridades. También a veces utilizan intimidaciones, amenazas o chantajes sobre los niños o las niñas.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una forma de violencia. Es básicamente una forma de violencia que tiene un componente físico, psicológico, un componente simbólico y un componente de género. Es violencia sexual porque se ejerce básicamente a partir de la utilización sexual de los niños o las niñas. Implica daños físicos, implica en muchos casos golpes, genera infecciones de transmisión sexual, es decir, que el cuerpo y la salud de los niños y las niñas está permanentemente en riesgo y está involucrada todo el tiempo en este proceso. Implica violencia simbólica porque además de que sobre el niño se ejerce esta violencia física, se generan alrededor de los niños y las niñas víctimas unos imaginarios y unos conceptos que los degradan, que intentan justificar la explotación sexual a partir de ciertos comportamientos, ciertas conductas o cierto lenguaje incluso que utilizan los niños y niñas víctimas. Y es una violencia que hay que reconocerla como violencia, independientemente de si hablamos de un niño pequeño o de un adolescente que está cerca de los 18 años, independientemente de si el niño o la niña están conscientes o saben o incluso han dado su consentimiento para participar en cierto tipo de actividades. Es una forma de violencia independientemente de cuántas veces ocurra la situación o cuántas personas intervengan en la situación de explotación, y es igualmente independiente de la percepción que los niños o las niñas puedan tener de ellos mismos o de la situación que está ocurriendo. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes vulnera los derechos de la niñez, afecta sustancialmente su desarrollo físico, pone permanentemente en riesgo su vida y su salud, y por supuesto que afecta fundamentalmente todo el proceso de desarrollo y todo aquello que implica protección de los niños y las niñas frente a cualquier forma de maltrato, frente a cualquier forma de violencia. Aquí lo que pierde el niño fundamentalmente es esa protección, digamos, que le deben los adultos. La ESNA, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es una violencia basada en el género. Se ha dicho y se ha considerado tradicionalmente que la explotación sexual reafirma las desigualdades y las inequidades que hay entre hombres y mujeres, entre las personas que tienen dinero y los que no tienen dinero, entre los adultos y los niños, y entre las personas consideradas sexualmente heteronormativas sobre aquellos que tienen algún tipo de diversidad sexual. Igualmente es importante tener en cuenta, Dale, que aquí lo que se produce es un desequilibrio de poder. Todo esto que acabo de mencionar significa un desequilibrio de poder entre un explotador sexual y un niño o niña víctima que se pretende legitimar a través del hecho comercial. En la medida en que una persona cree que puede pagar por tener sexo con un niño o una niña, se asume implícitamente que entonces es una transacción legítima, que no hay violencia y que hay igualdad entre el niño o niño víctima y el explotador sexual. Es tan grave la violencia que se produce sobre los niños y las niñas que la explotación sexual se ha considerado una forma de tortura, es decir, un trato inhumano, cruel y degradante. Es cruel porque provoca dolor, porque provoca vergüenza, porque atenta contra el sentido de intimidad y autorrespeto de los niños y las niñas. Es degradante porque reduce a los niños y las niñas víctimas a la condición de objetos y de mercancías. Y es inhumano porque desconoce completamente ese ser humano de los niños y las niñas al convertirlos realmente en cosas que pueden ser utilizables y disponibles para otra persona. ¿Qué significa? Que los niños son víctimas. Aquí estamos hablando de un delito. La explotación sexual comercial de niños y niñas está dentro del Código Penal como una serie de delitos que se cometen contra los niños y las niñas.
De acuerdo con lo que venimos diciendo, la explotación sexual es el comportamiento de los adultos, la conducta de los adultos que utilizan y sacan provecho de los niños y las niñas desde el punto de vista sexual y económico. En ese sentido, como la explotación sexual no es lo que el niño hace, tampoco se puede considerar un trabajo, ni un oficio, ni un servicio que los niños y las niñas prestan. ¿Qué significa asumir a los niños y niñas como víctimas? Entender que esta forma de violencia física, sexual, psicológica y simbólica genera daños y que tenemos que enfocarnos en esos daños físicos y emocionales, y por lo tanto nuestro deber como adultos, como servidores públicos, como miembros de la sociedad es, primero, no culpabilizar, no estigmatizar, no señalar y no juzgar a los niños y las niñas. La ESNA en línea consiste en varias conductas. En primer lugar, la utilización de niños y niñas para la producción de materiales de contenido sexual, cualquier clase de material, a través de fotografías o de videos, donde los niños aparecen en actividades sexuales con otros niños o con adultos. La exhibición o difusión de esos materiales a través de cualquier canal digital, bien puede ser en público o en privado. Igualmente la tenencia o el intercambio de esos materiales donde aparecen niños en actividades sexuales. El contacto directo con niños, niñas o adolescentes a través de aplicaciones, a través de páginas web o a través de redes sociales. Son estas conductas conocidas como grooming, ciberacoso o sexting. Y finalmente, la utilización de páginas de internet o de teléfonos móviles para contactar o para promover contactos de niños y niñas con adultos. En ese orden de ideas hemos venido trabajando con las empresas prestadoras de servicios turísticos a través de un código internacional llamado DECODE que nace en el año de 1997. DECODE apunta directamente a estos principios rectores de empresas y derechos humanos. DECODE busca proteger a los niños y a las niñas frente a la dinámica de la explotación sexual comercial en el contexto de los viajes y el turismo. Teniendo en cuenta, entonces invitamos a las empresas para que establezcan una serie de criterios para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual comercial. Lo primero y lo fundamental que hay que hacer es un mapa de riesgo. ¿En qué consiste la construcción de ese mapa de riesgo? Analice desde el punto de vista locativo y desde el punto de vista operativo cómo su empresa puede facilitar la dinámica de la explotación sexual. Si bien esa no es la intencionalidad de su organización, las redes de explotación se valen de toda esta infraestructura para utilizar sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. Ejemplos claros. Si usted es un hotel y a su hotel ingresan sus huéspedes a través del parqueadero y el huésped tiene la posibilidad de ingresar hasta su habitación sin necesidad de pasar por el lobby, esto puede de alguna u otra forma facilitar la dinámica de explotación sexual porque usted no tiene el control del ingreso de menores de edad por la parte del parqueadero. Si es una aerolínea específicamente, cuando no hay un control directamente de personas menores de edad que ingresan, que pueden viajar a través de su aerolínea, donde no hay un permiso o una autorización directamente por los padres, eso las redes de explotación sexual también se pueden valer para explotarlos y utilizarlos sexualmente. Es importante entonces establecer una serie de normas y políticas que ya más adelante estaremos viendo. Entonces el primer punto, como les decía, es establecer ese mapa de riesgo. Una vez que ha establecido ese mapa de riesgo, el segundo punto que usted tiene que tener en cuenta es diseñar una política de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual. Es una política que debe ser construida de manera colectiva con todo su personal. Esa construcción colectiva facilita que de una u otra forma haya un empoderamiento y un conocimiento de esa política. Una vez que se ha construido esa política, socialícela con todo el personal y que se tenga como punto de referencia
fundamental y clave en este ejercicio, siempre que se vaya a contratar una persona dentro de ese proceso de inducción, poder socializar esa política. Esa política tiene que estar publicada en un sitio visible, no solamente para sus colaboradores, sino también para su público y para sus clientes. Esa va a ser como esa ruta que van a tener los colaboradores, van a saber de cómo cuando se construye esa política, cuando se conoce esa política, cuál debe ser su papel, cuál debe ser su rol para darle cumplimiento a dicha política. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es la formación de su personal. Cada uno de su personal tiene que estar formado y conocer qué es la explotación sexual, por qué se da la explotación sexual, conocer la normatividad, por qué se da la trata de niños, niñas y adolescentes, por qué se da la trata de personas. Entonces es clave el proceso formativo, especialmente de ese personal que tiene ese contacto directo con ese público, y poder saber que en el momento en que se presente un caso o se sospeche un caso, tenga elementos para poder actuar frente a este hecho directo. El segundo elemento que hay que tener en cuenta son las acciones de prevención o las acciones de mitigación de esos riesgos. Entonces, esta la puede establecer de dos formas. La primera la puede hacer de manera general para su empresa, o en segunda instancia la puede hacer por áreas de trabajo, teniendo en cuenta el papel y el rol de cada colaborador que puede participar dentro de este ejercicio de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo que se busca es que los colaboradores se conviertan en agentes de protección frente a este delito. Un cuarto elemento que hay que tener en cuenta es el diseño de una ruta de información. Es importante que cada uno de sus colaboradores pueda conocer que si detecta un posible caso de explotación o trata de personas, pueda saber cuál es ese punto focal que haya al interior de su organización, a quién debe dirigirse directamente, y una vez que se ha establecido ese punto focal, es el encargado de poder reportar esta situación al ente competente. Lo puede ser a través de la línea 018-052-2020 o lo puede hacer a través de la línea de la Fiscalía General de la Nación, el 122. Entonces es importante que sus colaboradores tengan directamente conocimiento de esa línea, pero principalmente de ese punto focal que hay al interior de su organización. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta para poder construir un entorno protector al interior de su empresa, al interior de su organización. Es importante poder establecer un código ético de conducta. Y cuando hablamos de establecer un código ético de conducta, es a partir de las acciones y el rol que debe desempeñar cada uno de sus colaboradores. Y esto tenemos que extenderlo también hasta la cadena de valor. Muchas veces, y lo que hemos encontrado básicamente en nuestro país, es que con su proveedor hay muchas empresas que no tienen un contrato directamente con el proveedor, todo lo hacen a través de una factura de compraventa. En ese orden de ideas, lo que recomendamos básicamente es que puedan establecer este código ético donde le indiquen al proveedor que su empresa está comprometida con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que rechazan la explotación sexual, de facilitarla, pues se acaba ese vínculo directo con su proveedor, pero también las implicaciones legales que van con ello. Este mismo código es importante también establecerlo con ese personal temporal que tiene su empresa, o pasantes donde no hay un contrato directamente con ellos. Cuando tiene ya una contratación directa, se invita para que dentro de ese contrato se pueda colocar una cláusula u un otro sí, que invite a sus colaboradores a proteger a los niños frente a la explotación sexual, de facilitar la dinámica de explotación sexual, se convierte en causal de despido y las implicaciones legales que van con ellos. Establezca un contacto con las autoridades más cercanas para que si se presenta un caso de explotación sexual, usted lo pueda referenciar, pueda informar directamente con esta autoridad. Todo lo anterior está enmarcado en la Ley 1336 del año 2009, a partir de la cual se crea una resolución, que es la Resolución 3840 de diciembre de 2009, establecida por el Viceministerio de Industria y Turismo. Nosotros buscamos que esta información sea útil para ustedes como colaboradores de empresas, como empresarios
que establezcan esta serie de normas, de políticas, de acciones de prevención para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente al delito de la explotación sexual comercial.